Y bueno amigos, un día más de información, un día más para comentar cositas, por supuesto, de nuestro glorioso Real Madrid, cositas para analizar junto con ustedes. Espero que me acompañen hasta el final de este video y estemos listos para escuchar barbaridades de Xavi, para ver cositas como siempre hacemos relacionadas con el Real Madrid. Quiero que analicemos algo de Jude Bellingham. También algo muy brevemente sobre Aurelien Tchouaméni y que será baja, por supuesto, para el partido que tenemos en un par de días contra el Patético de Madrid y que, bueno, va a ser muy importante para la liga. Así que, bueno, les voy a pedir lo de siempre, que me acompañen hasta el final de este video y sin mucho más cuento, damos play. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas. Ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y lo que les estaba comentando, muchachos, vamos a repasar muchas cosas que me he encontrado el día de hoy y que me gustaría, por supuesto, analizar con ustedes. Ya hemos visto hace un instante como Joan Laporta salía a hablar un poco ahí en Rack 1 de la Superliga, de no sé qué, de Xavi, del Real Madrid. Y bueno, este tema de la Superliga empezó a analizar un poco de equipos que supuestamente estaban subidos al tema de la Superliga de Florentino, y ya han salido clubes como el Ajax, el Feyenoord, la Roma y el Marsella desmintiendo las palabras de Laporta. Lo de este hombre para hacer el ridículo es que para mí es algo absolutamente sin precedentes. También veíamos cómo fácilmente este caballero Laporta hacía el ridículo con las declaraciones ante la radio Rack 1, donde decía que el Real Madrid, que no sé qué, que no sé cuál, mismo cuento de siempre con el sinvergüenza este, que en vez de preocuparse por tener un equipo tal vez un poco más competitivo, lo único que se dedica es a hacer ridículo tras ridículo. Pero bueno, creo que ya estamos acostumbrados y me alegra que todo el mundo le ponga en su sitio. Quiero empezar hablando un poco de Aurelien Tchouaméni, porque bueno, hemos encontrado una imagen muy reciente en la que voy a tratar de buscarle aquí, que la ha compartido un amigo a través de su cuenta de Twitter y que la verdad es interesante porque se ve claramente la jugada de Tchouaméni por la que termina amonestado, y pues realmente es curioso porque vamos a analizar esto. Así que bueno, les voy a mostrar aquí rapidito lo que les quiero mostrar, y básicamente lo analizamos porque también hay información relacionada con este tema de Tchouaméni y su posible participación en ese partido. Aquí está, fíjense aquí claramente en la jugada. Aquí le dan retroceso un poquito y bueno, termina dándole al balón, no toca al rival, y por esta falta en el minuto casi 93, Tchouaméni es amonestado por De Burgos Bengoechea y termina perdiéndose lo que es el próximo partido ante el Atlético de Madrid. Y una de las cosas que hemos conocido esta mañana por los medios de comunicación es que la competición ha rechazado la apelación del Madrid tras recibir la quinta amarilla, y por supuesto será baja para ese partido contra el Atlético de Madrid. No me extraña, me hubiera extrañado un montón que se hubiera quitado la quinta amarilla, que se hubiera quitado la sanción a Tchouaméni. Este tipo de cosas, este tipo de situaciones de quitar suspensiones y sanciones solo pasan de un solo lado y ya más o menos todos sabemos para qué lado cae. Recordemos que Lewandowski, por poner un ejemplo, jugó un partido después de ser expulsado en el partido anterior. También recordemos todos que Sergio Busquets es el único futbolista de la historia del fútbol, valga la redundancia, en recibir 2 tarjetas amarillas en un partido y no acabar expulsado. Una cosa impresionante, pero bueno, la sombra de Negreira sigue presente por mucho que nos intenten vender lo que nos quieren vender. Y para ello, que seguimos intentando entender a esta gente, quiero que escuchemos al entrenador del Palanca Fútbol Club, sí, ese que nosotros mismos queremos que se quede durante toda su vida en el Palancas, porque ha dicho también algo relacionado con este tema del fútbol español actualmente. Que no me gustaba que condicionaran a los árbitros, y lo están haciendo cada semana. No me gusta, creo que adultera un poco la competición. Los árbitros van condicionados y lo estamos viendo, que van condicionados. Si consideráis que está adulterada la competición, ¿qué se debería hacer? No soy el presidente de la Federación ni el presidente de la Liga, es decir, a mí me sorprende que admitamos eso, que lo permitamos.
A mí me sorprende. Y he dicho que adultera la competición por completo, vamos. Y semana tras semana condicionan al máximo. Eso es una realidad. Pero lo ve un ciego, ¿eh? No dijo Simeone, ¿no? Simeone, mira, el Cholo Simeone dijo, ¿no? Que no somos esta una y que luego que no somos tontos. Que no somos tontos. Pues claro que lo vemos y lo ve todo el mundo. Bueno, ahora Xavi, que ya sabe que lo van a echar, que él renunció porque lo iban a echar, se atreve a decir cualquier cantidad de barbaridades. Me parece curioso que el año pasado, con tantas decisiones polémicas que hubieron en una seguidilla de jornadas, Xavi no se atrevió a decir nada. Incluso recordamos cómo él hace muy poco decía que él no iba a hablar nunca del arbitraje. Pues aquí tenemos a Xavi hablando del arbitraje. Es que es un absoluto cretino, un descarado. Difícilmente vamos a encontrar dos personajes que produzcan más asco que Laporta y Xavi Hernández. Y lo dije en mi otro canal, la única manera por la que yo no siento tanto asco de esta gente es porque están destruyendo al Barça ambos, y una parte de mí realmente siente ese pequeño cariño por destruir al club corrupto al que ellos están representando en este caso. Y es curioso porque se afianza en las palabras que dijo en su momento Simeone, un Simeone que también ganó una liga con aquel partido terrorífico del Real Madrid ante el Sevilla por aquel año en 2021, creo que fue en Valdebebas. Es que es increíble, mira, es increíble, es una cosa absurda escuchar todo esto, y están tan condicionados los árbitros que, por ejemplo, de Burgos Bengoechea ayer le termina mostrando la cartulina amarilla a Tchouaméni, quien había sido seguramente uno de los mejores del partido y que no va a poder disputar el siguiente partido precisamente contra el Simeone, que dice que no somos tontos. Están tan condicionados que le hacen un penalti absolutamente descarado ahora ahí, y de Burgos Bengoechea le dice pues prácticamente que no lo pita porque él se levantó. O sea, una cosa increíblemente absurda. Así de condicionados están los árbitros en el fútbol español, Xavi. Y me parece más curioso todavía que Javier sea incapaz de decir, oye, pero vamos a ser serios, estamos bajo una investigación y realmente pudieron haber pasado un montón de cosas, así que vamos a tener paciencia. No, lo que hay que hacer es echar leña al fuego, porque así básicamente es que estamos. Y ojo a esta información con la que pienso cerrar este video y que me parece todavía más asquerosa, porque informan que la liga contrató a un perito especial en la lectura de labios para determinar si Bellingham le dijo Rapids violador a Greenwood en el Real Madrid Getafe. Me parece curioso porque, bueno, básicamente Bellingham no sabemos a ciencia cierta qué le dijo a este caballero, porque ahí se atraviesa un jugador del Getafe. Hay muchas teorías, pero lo que me parece increíble es cómo han ido a contratar un especialista para determinar exactamente qué es lo que había dicho Jude Bellingham. A un chico que, por cierto, estuvo varios meses involucrado en una polémica por haber golpeado a su mujer. Esto yo no lo comparto bajo ninguna circunstancia, eso hay que ponerlo en cuenta. Pero lo que más me llama la atención es ver cómo no se investigan o no se contratan especialistas ni nada por el estilo para investigar cosas como, por ejemplo, esto que les voy a colocar aquí en la pantalla y que no quiero que se me escape. Así que vamos a escucharlo, vamos a verlo. Bueno, esto ocurrió ayer, si no estoy equivocado, y lo hemos visto semana tras semana en el Metropolitano, lo vimos en el Camp Nou como un pequeño que ya sabemos más o menos qué valores tiene en su casa, le dijo también y profirió insultos racistas hacia Vini. Y es lo que me parece curioso. También me parece curioso ver cómo hace realmente bien poco desestimaron un caso, una investigación, por decir que se trataba en un contexto de máxima rivalidad y por decir que fueron unos cuantos insultos durante un tiempo no muy prolongado. Es que me parece increíble de verdad el punto que hemos llegado en el fútbol español. Me parece una de las cosas más absurdas que he escuchado, visto, leído en mi vida. Pero bueno, como les decía, debemos estar un poco ya concientizados de toda esta situación. No se trata de Vinicius, seguramente no se trata de Bellingham, se trata del Real Madrid. Hay que ir por el Real Madrid, está en una situación prácticamente indetenible. Y ese tipo de cosas estoy seguro que no está gustando en lo absoluto a los antimadridistas. Tienen que tenerlo muy muy claro y muy presente. No sé bien
cómo vamos a solucionar esto, pero en definitiva que los medios de comunicación sigan dando el lado de alguna manera a todos estos racistas sinvergüenzas y que vayan a por Bellingham por un temita que sencillamente ni siquiera está claro, me parece de las cosas más aberrantes que he visto en mi vida. Por cierto, tanto el Getafe como Greenwood han transmitido que no quieren generar ningún tipo de polémica y que todo lo que ha sucedido en el campo pues se queda en el campo. No me voy a enredar muchísimo más, estoy suficientemente asqueado con estos 10 minutos, espero que ustedes hayan disfrutado de este video, que me lo hagan saber en los comentarios y lo de siempre. Gracias por acompañarme a la Madrid, mañana por supuesto venimos con la previa al partido contra el Atleti, importantísimo, y por supuesto también si hay algo de ridículo en el partido del Barça, de pronto mañana nos hacemos un directo que hace un buen tiempo no lo hacemos. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.